Buenas tardes, soy ingeniero industrial y de sistemas Patricia Gama y les voy a presentar algunas actividades que he notado que tienen dificultades para la materia de aritmética y lenguaje matemático, lo que representa al primer parcial. Pues vamos a comenzar. Muy bien, si ustedes recuerdan, la actividad de la primera clase nos indica que vamos a hacer algunas actividades o a definir algunas actividades que nosotros empleamos por medio de de los números. Entonces, si nosotros observamos, pues bueno, son cosas que utilizamos cotidianamente. La principal pues es para contar cosas, que es lo que nos enseñan desde que estamos pequeños, a contar cuántas naranjas hay, cuántas dulces, etcétera. Otro que es la que más comentaron ustedes son las compras que realizamos semanalmente. Y pues bueno, dentro de las compras nosotros podemos encontrar las promociones, como son los artículos que nosotros deseamos encontrar y en ocasiones son un poco caros. Entonces, pues vamos a ver que tenemos un precio en una etiqueta y se le va a aplicar un descuento que se nos va a indicar. En este caso, bueno, la promoción vamos a decir que tiene el 35% de descuento. Otro que ustedes aplican mucho, aquí en México no se aplica tanto porque ya los precios incluyen el IVA, entonces este es un poco más para su caso en particular. Los productos en la etiqueta te indican un precio, como indica en la presentación. Vamos a decir que van a pagar $2.47 para comprar un paquete de etiquetas post-it y pues bueno, nosotros tenemos que hacer esa pequeña operación matemática para saber que vamos a terminar pagando 2,96 centavos en lugar de los 2,74 que se muestran en la etiqueta. Entonces es un cálculo que nosotros vamos a ir haciendo en nuestras vidas cotidianas. Son cosas que utilizamos para la mayoría de los productos, si no es que todos los productos. El quinto, pues es para medir el peso de las cosas. Por ejemplo, si yo voy a comprar un kilo de fruta, en este caso nosotros utilizamos los kilos, en Estados Unidos se utilizan las libras. Entonces, bueno, vamos a ver si quiero 2,5 libras de arroz, o de frijoles, o de semillas, o incluso para pesar cuál es nuestro peso de cada uno de nosotros. El sexto ejercicio que considero, pues bueno, es para cuando vamos a hacer ejercicios o vamos a salir a medir a la carretera o vamos a medir nuestra estatura, pues bueno, lo vamos a medir en diferentes unidades de acuerdo a lo que deseamos medir. Si va a ser la carretera, pues lo vamos a medir en millas, en el caso de Estados Unidos, y nuestra estatura en Estados Unidos se mide por medio de los pies. Entonces, bueno, aquí hay que hacer esa aclaración, ¿no? Puse los ejemplos de acuerdo a lo que ustedes ven en sus actividades cotidianas. Y pues bueno, para medir el tiempo, que yo me voy a tardar en correr las 5 millas, pues bueno, vamos a indicar que aproximadamente me tardo 8 minutos, entonces pues en recorrer las 5 millas me voy a tardar 40 minutos. Son operaciones básicas que empezamos a realizar, operaciones que nosotros vamos a utilizar en nuestras matemáticas cotidianas y son donde encontramos a los números, ¿no? A donde encontramos estas cantidades que a veces se nos complican, pero el buen uso de estas unidades nos podrían ayudar mucho. Entonces vamos a ver más adelante lo que es el punto 3 y el punto 4 en el siguiente parcial para que puedan observar cómo se integran los valores de los porcentajes en la vida cotidiana. Muy bien. Entonces, observé que fue un punto que no tuvieron muy claro, tanto en la presentación como en el foro. Entonces, bueno, vamos a observar conjuntos. Los conjuntos se dividen en muchos tipos. Primero, cabe señalar que hay que resaltar lo que es el universo. El universo es de qué vamos a hablar en este caso. En las matemáticas el universo es, pues bueno, vamos a hablar de comida. Entonces, vamos a delimitarla a este ejemplo a comida primaria, o sea, comida que ya la obtenemos directamente de la naturaleza, sin ser procesada. Entonces, por eso puse en la parte de afuera, pues lo que viene siendo la sopa o lo que viene siendo los tacos, ¿no? O sea, que ya es comida que ya tuvo un proceso.
Entonces estamos observando que nuestro universo lo vamos a delimitar por comida primaria. Entonces viene siendo todas las frutas, verduras, carnes, huevos, etcétera. Son todas las cosas que tomamos de la naturaleza. Entonces, eso es un ejemplo más cotidiano que nosotros tenemos para los conjuntos. Incluso, pues bueno, podemos observar los conjuntos en la música, cuando hablamos del conjunto, de un conjunto grupal. Podemos hablar de los conjuntos en las actividades, por ejemplo, en el trabajo. Cuando nosotros estamos hablando de algún grupo en específico, vamos a hablar, no sé, los de administrativos. Entonces, cuando estamos delimitando a los administrativos, ya pues ya no vamos a hablar acerca de los obreros o ya no vamos a hablar acerca de los transportistas, etcétera. Estamos delimitándonos al grupo de los administrativos. Entonces, ese va a ser nuestro universo. Y ya de nuestro universo, pues bueno, vamos a ver el siguiente tema que son los conjuntos. Entonces aquí en los conjuntos de nuestro universo pues vamos a hacer diversos grupos. Entonces si ustedes observan, pues yo estoy haciendo el grupo de verduras, grupo de frutas y grupo de productos de origen animal, como viene siendo la leche, la carne, los huevos, el pollo, etcétera. Entonces yo los empiezo a delimitar por serie de grupos con ciertas características y yo los puedo clasificar como quiera. Entonces podría decir que voy a clasificarlos por colores en lugar de que sean por origen, o voy a decir que los voy a clasificar por mis gustos de preferencia, etcétera. Entonces este conjunto va a indicar alguna segunda regla que vamos a tener. Entonces, si yo voy a hacer un conjunto de mi comida favorita y a mí me gustan mucho los tacos, entonces como yo ya indiqué en el universo que la comida se va a hablar solamente de la comida primaria, entonces no puedo poner en mi comida favorita los tacos. ¿Por qué? Porque están fuera de este universo del que yo voy a hablar. Entonces, vamos a basarnos solamente en los temas que estamos indicando desde el principio, en nuestro universo. Hay que resaltar que el universo siempre se va a representar con la letra U, de preferencia U mayúscula. Entonces vamos a indicar que el universo es igual a la comida primaria. Y pues bueno, nuestros conjuntos secundarios ya los podemos ir delimitando por otras letras, que por lo regular indicamos las letras del abecedario y generalmente se identifican con las letras mayúsculas. Sin embargo, podemos utilizar otro tipo de caracteres o podemos indicarlo con letras minúsculas. Entonces, por ejemplo, el grupo de la verdura le podemos indicar con una V mayúscula. Entonces ya vamos a decir que en las verduras pues entre el jitomate, el brócoli, la zanahoria, la lechuga y el elote. Entonces de la fruta lo podemos indicar con una F mayúscula y de los de origen animal pues con una A mayúscula. Y si no quisiera los podría identificar como A, B y C o X, Y y Z cada uno de los grupos u otras letras del abecedario. En este caso son las más comunes para emplear. Muy bien. Lo que es un subconjunto. Entonces yo ya hice mi conjunto en la diapositiva anterior. Aquí está ya mi conjunto en base al universo. Un subconjunto es cuando aparte de este conjunto va a ser voy a hacer otra clasificación. Entonces nos vamos a basar en el de las verduras. Vamos a indicar, ahora sí lo vamos a separar por colores. Entonces yo voy a observar que tenemos los colores verdes, entonces en este caso los encerré en un círculo verde. Y vamos a indicar que en verde se encuentra pues la lechuga, el brócoli y pues podemos incluir al elote porque la parte de externa es de color verde. Entonces vamos a hacer otro de colores marrones para no generalizar específicamente amarillo y naranja, vamos a decir que marrones. Entonces en este se va a encontrar la naranja, pero el elote también tiene colores marrones o colores amarillos, naranjas que entran dentro de este grupo. Entonces vamos a ponerlo a la mitad de los dos. Por eso el elote, si ustedes observan, se encuentra entre los dos círculos. Entonces, tanto pertenece al grupo de los amarillos como pertenece al grupo de los verdes. Entonces, fuera de estos conjuntos se encuentra el jitomate y este ya es de color rojo. Muy bien, ahora, operaciones. Yo sé que no es el tema inmediato a observar,
pero este es parte de, ya estamos con los ejemplos de las verduras. Ay, aquí olvidé marcar el final de esta circunferencia. En este caso, las operaciones de los conjuntos. Nosotros retomamos estos dos círculos que nos van a indicar a las verduras de colores marrones y de colores verdes, y vamos a pasar. Cuando estamos hablando de la unión, es que vamos a generalizar todo lo que esté en estos dos grupos. Entonces todo lo que esté en los colores marrones y todo lo que pertenezca al grupo de los colores verdes. Cuando yo estoy hablando de una intersección, entonces solamente voy a marcar lo que está que cabe en los dos grupos. Si yo voy a hablar una intersección de marrones y verdes, pues entonces solamente voy a considerar al maíz, porque es el único que tanto entra en el grupo de los amarillos como entra en el grupo de los verdes. Entonces la zanahoria no la voy a considerar, ni el brócoli ni la lechuga. Muy bien. Espero que haya aclarado un poco más sus dudas. Es un poco, a grandes rasgos, la indicación que se tiene. Si ustedes observan en el punto número 1, dice que hagamos nuestro enlistado de nuestra actividad 1, no hagamos nuestro enlistado de actividades que utilizamos en nuestras vidas cotidianas. Entonces empezamos a observar y vamos a irlas mencionando y ubicando. En este caso, bueno, ya está incluida lo que son los impuestos, los taxes que van a pagar, que es el punto 4. Y pues bueno, estamos hablando de compras, ¿no? Porque estamos hablando de la etiqueta de unos post-its. Entonces, no entra en ninguno de mis grupos. Yo ya delimité los 3 grupos, que son compras, que son deporte y que son comida. Entonces, este caso son compras y no entra en los otros 2 grupos. A menos pues que yo especifique que las etiquetas son para uso de cuánto corrió hoy o para la comida, etcétera, ¿no? En este caso no es el punto. Entonces de la compra de post-it solamente entra en el grupo de compras. Yo puedo hacer más grupos o menos grupos. Solamente podría ser compras y comida o solo compras y deporte. O lo puedo utilizar por tipo de monedas. No se puede hacer mis grupos conforme a mis necesidades. Entonces, la primera lista de compras, entonces yo observo las naranjas y una playera para correr. Entonces son compras, entonces entra en el grupo de las compras. Las naranjas, pues yo estoy considerando que es comida, y mi playera para correr, pues bueno, es parte de las actividades deportivas. Entonces por eso la puse entre los círculos. Así ustedes se dan cuenta, entra dentro de los 3 círculos. Y tenemos aquí el círculo verde, que es las compras, el amarillo, que es el deporte, y los rojos, que es la comida. Entra dentro de los 3 círculos. Entonces ahí estamos indicando que esta lista de compras va a entrar dentro de los 3 círculos. Ahora, el súper semanal. El súper semanal, pues vamos a hablar de compras. No estamos especificando qué vamos a comprar en la semana. Nosotros vamos a dar por hecho que estamos comprando comida. Sin embargo, tal vez mi súper semanal son los detergentes, ¿no? Entonces, porque compré mucha comida la semana pasada, entonces no necesito comprar más comida. Entonces, lo vamos a dejar solamente en el grupo de compras. Ahora, promociones. Entonces yo estoy diciendo que me voy a comprar un reloj para correr. Entonces esta, pues obviamente va a ser una compra y va a entrar en el grupo de deportes, porque el reloj lo quiero para correr. Entonces voy a comprar algo para el deporte. Y entra dentro de mis 2 círculos, como ya lo habíamos indicado. Muy bien, los impuestos, la comida a granel. Cuando nosotros vamos a hacer las compras de la comida y la tenemos que pesar, tal vez nosotros en específico no la pesamos, pero la pesa la cajera o la pesa algún personal. Entonces nosotros nos vamos a fijar el precio que tiene la fruta o el artículo que deseamos comprar en pesos. Entonces en dólares, te va a indicar que $1 te cuesta una libra de manzanas, por poner un ejemplo. Y entonces te va a decir que 2.5 libras, que es la unidad que ustedes ocupan más allá, va a ser la comida a granel. Y bueno, como punto número 6, pues salimos a correr. Entonces salir a correr, pues no son compras, no es comida, es deporte.
Entonces vamos a poner que correr se encuentra dentro de este grupo, este conjunto. Y el tiempo que nos vamos a tardar en correr esta distancia, pues tampoco son compras ni es comida, entonces se queda fuera de los otros círculos. Entonces espero que este les ayude un poco más a visualizar. El punto uno es que tenemos más que el súper semanal, que las cosas que hacemos en las compras, donde utilizamos las unidades de medida. Por ejemplo, menciona alguna de sus compañeras que se dedica a los productos de cosmetología. Entonces, en este caso, pues bueno, puedes utilizar ese tipo de artículos porque cuando vendes un producto, pues vas a indicar qué tanta cantidad de producto vas a usar. Tal vez no lo vas a decir en unidades de medida, pero bueno, vas a decir una bolita del tamaño de una moneda de centavo de dólar. Entonces, estás indicando ahí una unidad matemática, estás indicando un área, estamos utilizando un volumen. Entonces ahí es a donde les pido que ustedes abran más sus horizontes de las matemáticas para que puedan visualizar de acuerdo a sus actividades qué tantas cosas realmente utilizan las matemáticas. Tal vez no como una operación en sí, pero donde ustedes sí están utilizando esas unidades, ¿no? Entonces, las personas que son doctores, pues tienen que ver nuestro tamaño o nuestra edad, pues para ver qué tanto medicamento nos van a dar de alguno de estos productos, ¿no? Entonces, no es lo mismo el medicamento que me van a dar a mí como la ración que se le va a dar a un niño de 8 años o un niño de 2 años. Ahora, otro punto a donde yo les observé varios detalles es en la clasificación de los números. Entonces nosotros vamos a indicar que van desde los números complejos, los números complejos es como todos los números, ¿no? O sea, todos los números que existen en nuestro entorno. Y pues de ahí los vamos a ir dividiendo por diferentes características. Cuando estamos hablando de los complejos, los vamos a delimitar con una letra C. Pero por lo regular, pues bueno, no vamos a hablar tan general de los números complejos. Entonces, de los complejos vamos a identificar a los números reales, que son los números que utilizamos cotidianamente en nuestras actividades, o tal vez no cotidianamente, pero que sí utilizamos. Y pues bueno, vamos a hablar de los imaginarios. Los imaginarios en este caso son los números que pues la operación no es real de hacer. Como en este caso la raíz cuadrada de un número negativo no es algo real para realizar, porque no podemos utilizar un número que sea doblemente negativo porque o sea que sea exactamente igual, porque menos por menos en este caso te daría más, por lo tanto no es el ejemplo ideal. Bueno, no es un número real, no podemos tener dos veces el mismo signo para que sea solamente negativo. Entonces es por eso por lo que se le clasifica como un imaginario. Entonces dentro de los reales, bueno, vamos a regresarnos. Están los racionales y se van a delimitar por la letra Q. Los racionales los vamos a encontrar con la letra Q. De los racionales se encuentran los enteros. Los enteros son los números que utilizamos más frecuentemente. En este caso son los números con los que vamos a contar. Entonces, por lo regular contamos una persona o un conjunto de cosas, etcétera, ¿no? O sea, cosas que no podemos partir. No podemos partir a una persona y decirles que tenemos 1.8 personas, ¿no? O sea, tenemos dos personas o no o tenemos una persona. Entonces, vamos a utilizar a los números enteros. Y estos se clasifican principalmente pues en tres partes. Los naturales van a ser los números positivos, por así decirlo, siempre van a ser los positivos. Los enteros se representan con la letra Z, como lo observamos aquí. Los naturales con la letra N. Principalmente va a estar con esta como dobles líneas, pero a veces se encuentra con la letra N mayúscula a la falta de estos símbolos. De los naturales van a ser los primos, en donde vamos a indicar que los primos, pues bueno, son los números básicos, del 1 al 9 en este caso. El 0 es un número primo, pero muchos lo denominan como aparte. Entonces son los números con los que vamos a componer a otros números. Y los números compuestos, pues en este caso son el 10 y el 25.
son en base a dos números primos. Entonces los números compuestos van a estar en base a dos números primos, 3, 4, 5 o muchos números primos. Pero pues bueno, lo vamos a ir descomponiendo y vamos a tener que el 10 se conforma de un 1 y de un 0. El 25 se conforma de un número primo 2 y de un número primo 5. Entonces son nuestros ejemplos, ¿no? O sea, para delimitar qué características tienen estos dos. Después, bueno, viene el 0, que ya no hay que ejemplificarlo. El 0 en este caso está aparte porque les recuerdo que antes no había esa necesidad de contar que no tenías nada. Entonces, desde que empezamos a utilizar las operaciones, las unidades de medida negativas, pues llegó un punto en el que la gente decía, bueno, pero es que yo tengo dinero o debo dinero, y no, entonces como que la gente que no debía nada, como no había una manera de clasificarlo. Entonces por eso se inventó el cero, ¿no? O sea, de que hasta ahorita llevo 0% de producción, o tengo 0 pesos, o sea, ni le debo a la gente, ni tengo dinero a favor, ¿no? O sea, ni siquiera tengo un centavo, ¿no? Entonces tengo 0. Entonces, bueno, vamos a hablar de los enteros negativos. Estos enteros, ya vamos a hablar del -7, del -96, etcétera. Y principalmente los encontramos en las operaciones cuando nosotros debemos algo. Otros ejemplos, que no lo utilizamos como una operación como tal, es cuando nosotros, como enteros negativos, vamos a ir hacia el lado opuesto, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, en reversa. Entonces es cuando indicamos que tenemos un número negativo. O cuando hablamos de física y hablamos de la caída de un objeto, está yendo hacia la Tierra, entonces vamos a indicar que es un número negativo. Entonces, por eso el valor de la gravedad es negativa, porque va, digamos que en sentido contrario, ¿no? Nos está jalando. Muy bien. Bueno, ya es tema de otra materia. Pero bueno, entonces los enteros, cuando vamos a indicar que vamos a generalizar entre números positivos y negativos, va a ser un entero negativo. Y si no, va a ser números naturales, ya sean primos o compuestos. Entonces los enteros van desde el menos infinito hasta el infinito positivo, pasando por el cero. Muy bien. Los fraccionarios. Entonces las fracciones las identificamos normalmente como está aquí, 3/4. Y vamos a ver de las fracciones propias y las fracciones impropias. La fracción propia es cuando nosotros tenemos el número de arriba más pequeño que el número de abajo. Para que sea un número fraccionario, se clasifique como una fracción, principalmente vamos a indicar que el resultado de esta fracción en decimales tiene un número limitante. Entonces, en este caso como .75, aunque yo tenga que aquí 5 números en decimales, pero en algún momento voy a acabar esta división. Entonces es a donde vamos a entrar con los números fraccionarios. La fracción propia es la que tiene el número de arriba más pequeño que el número de abajo. Entonces si nosotros observamos 3/4, por intuición vamos a indicar que es un número decimal, porque si tenemos un pastel y lo partimos en 4 partes, tenemos arriba el 3, que, o sea, que dimos tres rebanadas a nuestros amigos, vamos a indicar que nos queda una parte, ¿no? O sea, entonces no es un entero como tal. No he presentado alguna actividad con dificultades de operaciones de fracciones ni de operaciones de enteros. Entonces, pues bueno, no las vamos a continuar. Ahora, las fracciones impropias. Las fracciones impropias pues son aquellas que vamos a tener un número de arriba más grande que el número de abajo. Y de igual forma va a tener un límite de números. O sea, si nosotros hiciéramos otra fracción y va a tener 5 decimales, pero en el quinto decimal yo ya no tengo nada más que dividir. Entonces va a tener un límite de números. Entonces en este caso 10 octavos es igual a 1.25. Entonces nos vamos a encontrar las fracciones propias e impropias, ya sea como 3/4 o 10 octavos, pero van a tener un número finito de decimales.
y lo podemos encontrar como fracción, como tal o como decimales. Por eso si ustedes observan y recuerdan su actividad, abajo de la tabla de la actividad 1 indica que los decimales que tenían el asterisco, los decimales, no son decimales, sino los vamos a identificar como fraccionarios. Entonces, de los decimales, ahora vamos a pasar a los irracionales. Todos aquellos números que ustedes hacemos una operación, por ejemplo, 4 tercios, la manera contraria, pues vamos a indicar que el resultado va a seguir y seguir y seguir, y puede ser infinito o puede tener en algún momento un final, pero es demasiado largo. Entonces, si nosotros quisiéramos el resultado literal de raíz cuadrada de 2, entonces vamos a observar que si lo hacemos en la calculadora, que es 1.41, 42, 13, y tiene todavía muchos números atrás. Entonces, por lo regular terminan redondeando los números, ¿no? Entonces, para que en su calculadora aparezca un número lo más realista posible, pues nos van a poner, por ejemplo, hasta el 13, ¿no? Hasta el 3, y nos van a redondear conforme al número anterior. Entonces, es a lo que nosotros nos vamos a imaginar. Los irracionales van a ser esos números que tienen un número infinito de decimales. Y los racionales algebraicos, pues precisamente van a ser los que tienen, en este caso, la raíz cuadrada de 2, o sea, tienen una manera algebraica de observar. Y 4 tercios, vamos a decir que este es periódico, y vamos a indicar que este es periódico porque es 4 tercios es igual a 1.3333333333, y así seguimos hasta el infinito, ¿no? Entonces les indicaba a algunos de sus compañeros, si ustedes observan otra vez sus tablas del ejercicio 1, de la actividad 1, tenemos un decimal que tiene una pequeña raya encima de dos números, si no mal recuerdo, del 10, tiene una pequeña línea. Esa línea, si la encontramos en algún libro, la encontramos en alguna calculadora, etcétera, vamos a indicar que esa línea, o lo que está marcando esa línea, va a ser infinito. Podemos encontrarnos con el caso de que sea punto 43 y después 5 periódico. Entonces la línea solamente se va a poner encima del 5, y de ahí ya sabemos que va a ser puro 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 infinitos. O va a ser punto 48, 10. Entonces, esa línea solamente se va a poner encima del 10, y ya sabemos que va a ser 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 hasta el infinito. Entonces, ahí es a donde nosotros vamos a utilizar esos números irracionales. En nuestras vidas cotidianas, cuando tenemos este tipo de ejemplos, pues bueno, es fácil redondearlo porque solamente queremos algo que se nos aproxime al resultado real. Pero cuando nosotros estamos haciendo cálculos más exactos, pues vamos a ver esa periodicidad más larga. Ahora, los números irracionales trascendentales son aquellos que tienen un nombre propio. Entonces, en este caso, los irracionales trascendentales, el más claro, más visto en nuestra comunidad, es el dato de pi. Pero, pues bueno, existen muchos números como epsilon o el número dorado, etcétera. Entonces, hay muchos números que tienen un nombre propio. En este caso pi nos vamos a basar en la trigonometría y vamos a decir que es 3.14, y tenemos un número periódico. Por eso, si observan en las calculadoras, como pi es uno de los datos, uno de los números trascendentales más empleados, en la calculadora ya viene incluida para que nosotros lo hagamos en nuestras operaciones matemáticas y nuestro resultado sea más realista, más basado en la realidad. Pero, pues bueno, para funciones básicas le ponemos 3.14, ¿no? Entonces ya sabemos que pi es 3.14 y lo identificamos ya como un número irracional trascendental. Entonces, bueno, ya indicamos los imaginarios, que está fuera de los números reales. Espero que con esto les haya dado un poco más de idea de lo que son los números. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de los conjuntos ya basados en los números. Entonces, es una de las de los mapas que les recomiendo que tengan a la mano cuando hagan sus
ejercicio, sobre todo el ejercicio 1, y en las operaciones que nosotros vamos a utilizar pues van a ser prácticamente reales. Los imaginarios ya los vamos a utilizar más adelante, sobre todo en las materias de cálculo diferencial y cálculo integral. No recuerdo si se ven en este programa, pero bueno, ya son más adelante. Pero vamos a indicar que los imaginarios van a tener una letra pequeña i. Entonces, cuando empezamos a utilizar ya ecuaciones, siempre se recomienda que no se utilice la i, precisamente porque este nos va a indicar que es un número imaginario. Entonces, la raíz cuadrada de menos 4, bueno, sabemos que la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, pero como es un signo negativo, pues no podemos tener dos números negativos porque nos da un número positivo. Si yo multiplico menos 2 por menos 2, me va a dar un 4 positivo. Por eso es por lo que es imaginario. Entonces los imaginarios los vamos a identificar con esta i pequeña. Podemos decir que sí hay un resultado, pero en este caso es hipotético o imaginario. Muy bien, conjuntos de números, pero ya estamos hablando de los números. Recordamos, tenemos nuestra U mayúscula que nos va a indicar que es el universo. Entonces en este caso solamente vamos a utilizar lo que diga la U. Y aquí ya vamos a empezar a ver serie de símbolos y de letras. En primera vamos a identificar lo que son nuestros corchetes, y cuando estamos hablando de conjuntos, por lo regular vamos a utilizar los corchetes en lugar de los paréntesis para indicar que es un conjunto. Utilizamos normalmente la X, pero pues bueno, si ustedes gustan pueden cambiar la X por cualquier número del abecedario, menos por I, ya indicamos por qué, y tampoco podemos utilizar la U porque estamos diciendo que va a ser nuestro universo, siempre va a ser el universo. Entonces vamos a indicar que X, o sea, X van a ser todos los números, como decimos es una persona X, o sea, una persona más. Pertenece, este símbolo, esta E extraña, y esta E mayúscula extraña indica que pertenece al conjunto Z. Entonces aquí vamos a regresarnos y Z está indicando que es un número entero. Entonces vamos a decir que puede ser un número tanto negativo como un número positivo. Y por lo tanto, esta línea larga indica, por lo tanto, X es múltiplo de 4. Entonces nuestro universo va a ser igual hasta el menos infinito, o sea, hasta el número más grande que se les ocurra, y todavía hay más números que pueden pertenecer a este universo, de menos 20, menos 16, menos 12, 4, 8, 0 y los positivos, 4, 8, 12, 16, 20, 24 y seguimos, ¿no? O sea, hasta el infinito positivo. Entonces el número más grande que se les ocurra de multiplicado por 4, y todavía seguimos teniendo números multiplicados por 4. ¿Por qué entran los negativos si yo estoy hablando de múltiplos? Porque les recuerdo que podemos multiplicar el 4 por menos 1, menos 8, menos 12, menos 16, menos 20, etcétera, ¿no? O sea, números más de manera negativa. Muy bien. Ahora, este es mi universo. Aquí estoy delimitando los números que voy a utilizar para mi universo. Mi conjunto A va a ser igual, abro mi corchete, X pertenece al universo. Entonces aquí ya estoy indicando que solamente voy a utilizar los números que se encuentran arriba. Si yo tuviera mi E en el signo contrario, voy a indicar entonces que el universo pertenece a X. Entonces hay que tener cuidado, podemos encontrar la E al revés. Podemos indicar que, por ejemplo, en lugar de X sea A, con esta E al revés, B. Entonces B pertenece a A. Muy bien, bueno. Entonces vamos a poner a seguir con el ejemplo. X pertenece a U, por lo tanto, X pertenece a N mayúscula. Regresamos y vemos que la N mayúscula indica que son números naturales e indicamos que son números positivos. Entonces, en este caso vamos a decir que A solamente van a ser los números positivos y nos vamos a ir desde el 4 hasta el infinito. Entonces, de los números que pertenecen al conjunto U, por eso no puse 1, 2, 3, 4, solamente los números que pertenecen al universo. Entonces, en este caso, los positivos del universo son 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, etc. Ahora,
Nuestro segundo conjunto va a ser B. B es igual a X, que pertenece al universo, otra vez, por lo tanto X es negativo. Y aquí solamente vamos a indicar todos los números negativos, infinitos, desde el, no sé, 400, por decir un número, menos 400, menos 20, menos 16, menos 8, menos 4, todos los números que se nos ocurran que pertenezcan al universo pero sean negativos. Y nuestro tercer conjunto, para tener algo así como cambiante que podríamos llegar a tener, nos va a indicar que X pertenece al universo, por lo tanto X es múltiplo de 8. Y pues bueno, aquí vamos a considerar solamente los números que son múltiplos de 8. 24, 1, 8, 0, 8 positivo, 16 positivo, 24 positivo, infinito positivo y infinito negativo. Pero podemos indicar que el número es mayor a 10 o podemos indicar que el número es menor a 20 o si podemos delimitar esos rangos con otros criterios de la lectura de los signos o menor igual. Les recuerdo, si dice un menor, el signo de menor o de mayor y no tiene un igual ya sea enfrente por las dificultades que a veces se presentan en los teclados o en la parte de abajo tiene una línea paralela, está indicando que solamente es menor. Entonces no vamos a incluir, si yo les digo menor a 8, no vamos a incluir al 8. Entonces puede ser 7 o puede ser 6, pero no vamos a incluir al 8. Si yo les digo menor o igual, o viene ese signo de menor o igual, entonces ahora sí vamos a incluir al 8. Entonces, un ejemplo es en las primarias, cuando entran a la escuela, pues no aceptan a niños menores de 5 años. Entonces, si tiene 4 años, pero mañana cumple los 5, entonces no se acepta. Entonces es uno de los ejemplos, ¿no? O sea, que podemos decir que es que menor a. Y no vamos a incluir a ese número. Si decimos que pueden ser de 5 de 5 para arriba, entonces sería como un mayor o igual. Entonces son nuestros ejemplos, ¿no? Ahora vamos a hacer las operaciones matemáticas. Cuando yo estoy haciendo una unión, lo vamos a representar con la U hacia arriba, unión. Esta U no es así una U normal como la que encontramos en el teclado, o sea, es así como nada más la curvita. Y A, unión con B, o sea, el conjunto A se une con el conjunto B. Entonces vamos, al hacer esta unión, vamos a hacer todos los números, perdón, sin el cero porque no pertenecen a ninguno de nuestros conjuntos, perdón, sin el cero. Entonces vamos a ir desde el menos infinito hasta el infinito y vamos a incluir todos los números del conjunto A y todos los números del conjunto B. En este caso, lamento la equivocación, es sin el cero. Y la intersección lo vamos a representar con una N, que es la misma curva que vemos arriba, pero en este caso viendo hacia abajo. Entonces, la intersección de A con C, vamos a indicar, a observar los números que tenemos en el conjunto A, que son 4, 8, 12, 16, 20 y infinito, y los números que tenemos en el conjunto C, que son menos 24, menos 8, menos 16, aquí olvidé poner el 6, 0, 8, 16, 24 e infinito. Entonces, como yo en el conjunto A estoy diciendo que solamente son los positivos, pues van a coincidir el 24, que no está aquí marcado, pero pues si tú sigues la secuencia, vas a darte cuenta que después del 20, pues sigue el 24, ¿no? Entonces el otro va a ser 16 menos, menos 8 y 8, 16, 24. Entonces tomamos solamente los positivos de aquí hacia enfrente. 8, 16 y 24 son los números que coinciden en nuestros dos conjuntos. Si nosotros les estamos diciendo que este es menor a tal número, entonces vamos a poner, o que están entre dos números, pues los números que se encuentren. Entonces la intersección son los números que coinciden. Como en el ejemplo de las verduras, pues es el número que pertenecen a los dos conjuntos. Entonces, por parte de la unidad 1, del módulo 1, son las dificultades que observo, que es en el que veo que hay más dificultades. Considero que sí es un tema que empleamos comúnmente, pero no de esta manera.
Entonces lo podemos representar por medio algebraico, que es este, o por medio de los círculos, como lo vimos en el ejemplo de las verduras. Los dos métodos de representar las cosas son correctos. Muy bien. De la unidad 2 observo que los principales problemas que tienen son la prioridad de los signos y de las operaciones que vamos a utilizar. No observé muchas dificultades en cuestión a las operaciones matemáticas. Observé que respondieron correctamente, al menos las personas que entregaron esa actividad respondieron correctamente si yo tenía una operación de 2 menos 2 y respetaron ese menos 1 que termina siendo el resultado. Entonces es motivo por el que no lo estoy retomando. Si no entregaron la actividad, pues bueno, vean los tutoriales, considero que son muy claros esos tutoriales, también por eso vamos a omitir esos temas. Muy bien, la jerarquía de las operaciones. Tenemos dos cosas que hay que considerar. Primero vamos a considerar a los paréntesis. Nosotros para las matemáticas vamos a utilizar diferentes tipos de paréntesis debido a que cuando pues, estamos haciendo una operación matemática pues no lo vamos a ver como se muestra en Excel, que ya nos viene por colores. Entonces aquí nos está indicando que este paréntesis se cierra con el siguiente morado. Este rojo nos está aquí marcando en dónde termina el siguiente paréntesis, incluso igual el negro nos indica en dónde termina el siguiente paréntesis. Entonces, como no utilizamos la serie de colores, entonces es importante poner esta jerarquía de paréntesis. Algunas personas utilizan paréntesis, por ejemplo, para marcar el 7, un paréntesis chico. Para marcar el siguiente paréntesis lo hacen más grande, y para marcar el paréntesis más grande entonces lo hacen todavía un poco más grande de la muestra, para que ellos observen en dónde termina y dónde concluye, dónde inicia y dónde concluye cada operación. Entonces, primero vamos a resolver perdón, aquí es al revés, los paréntesis más chiquitos, en este caso las operaciones más sencillas, las que están hasta dentro de nuestro resultado. Entonces vamos a resolver 35 más 8. Y después en este caso no tenemos ninguna operación, lo dejamos como está. Y hacemos la operación 35 más 8 es igual a 43. Entonces aquí marcamos nuestro 43. Después nuestro siguiente paréntesis van a ser los rectángulos, y en este caso van a ser como si fueran los rojos. Vamos a indicar que la operación de 7 menos 43, y este va a ser nuestro resultado. Entonces hacemos la operación de 7 menos 43 y nos da a 31. Por último, vamos a hacer las operaciones que se encuentran dentro de nuestro corchete, que serían como si fueran los paréntesis negros. Entonces ya ponemos 8 más nuestra operación que tenemos entre los rojos, que es 41, más 9. Entonces hacemos 8 más 41 son 49, más 9 son 58. Entonces así es como es el orden en el que lo vamos a utilizar de acuerdo a los paréntesis. Y ahora, el segundo aspecto que hay que considerar, ya que estamos resolviendo primero el paréntesis más pequeño, vamos a considerar los cuadrados y las raíces. Es la operación más grande, entonces primero vamos a resolver la operación, estas dos operaciones, tanto positivas como negativas. Entonces en este caso, si yo tuviera aquí 7 al cuadrado, bueno, primero resuelvo el 8 al cuadrado, primero resuelvo 8 al cuadrado y ya después hago la suma. Y después me paso al siguiente paréntesis y así. Ese es el orden en el que lo vamos a hacer. Primero las operaciones más grandes, que son los cuadrados y las raíces. Después vamos a hacer las multiplicaciones y las divisiones, que son las siguientes más importantes. Y por último vamos a hacer la suma y la resta, que es nuestra tercera operación más, nuestra tercera operación importante. Aquí recuerden que hay que respetar los signos, aunque nosotros no veamos, como en el caso de aquí no tenemos ningún signo, estamos indicando que es un signo positivo, en este caso es un signo imaginario. Cuando nosotros indicamos que hay un menos, o sea, en menos 3, entonces vamos a decir que este número ya se va a ir, ya tiene su signo puesto. En el caso de los negativos sí se aclara.
Y si vamos a hacer alguna operación matemática y lo vamos a cambiar de lugar, este 3 se va a ir con su signo, no lo vamos a dejar en la operación. El 3 se va a ir con su signo a despejarlo a la ecuación o lo que sea, pero bueno, ese ya es tema de más adelante. Muy bien, por mi parte, ya es todo. Espero que no tengan más dudas. Si tienen alguna duda, no, pueden marcarme, mandarme un correo y con gusto les ayudo a resolver sus dudas. Por favor, les pido que entreguen sus actividades. Muchas gracias.